Hermanos y hermanas, detengan todo lo que están haciendo en este momento. Lo que estoy a punto de revelarles no es solo extraordinario, es completamente imposible. Algo acaba de suceder en el Vaticano que ha conmocionado hasta los cimientos más profundos de la Iglesia Católica. ¿Están preparados para conocer la verdad? Porque lo que voy a contarles desafiará todo lo que creían saber sobre fe, poder y misterio. Antes de continuar, necesito que hagan algo por mí. Presionen ese botón rojo de suscripción ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones porque este contenido podría desaparecer en cualquier momento. Dejen un like si creen en los misterios divinos. Y por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo y su nombre para que podamos orar juntos por ustedes. Esto es importante. Hermanos, lo que están a punto de escuchar cambiará su perspectiva para siempre. Hace apenas 48 horas, en una mañana aparentemente normal en la ciudad de Vaticano, ocurrió algo que ningún historiador había documentado jamás en 2000 años de cristianismo. Imaginen los antiguos pasillos de mármol, esos corredores sagrados donde han caminado santos y pecadores, donde se han tomado decisiones que han cambiado el curso de la humanidad. En esos mismos pasillos, ayer por la mañana, el silencio ancestral fue destrozado por un grito de dolor y furia que heló la sangre de todos los presentes. Frente a decenas de testigos, uno de los cardenales más respetados y venerados del mundo católico perdió completamente el control. Pero no estamos hablando de un simple arrebato de ira. Hermanos, estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más perturbador. El cardenal Calderón, un hombre conocido por su devoción inquebrantable, por su dedicación a la Virgen María, por décadas de servicio impecable a la Iglesia, se levantó de su silla con tal violencia que la volcó. Sus ojos ardían con un fuego que nadie había visto antes. Su rostro, normalmente sereno y contemplativo, se contorsionaba con una mezcla de dolor profundo, incredulidad absoluta e ira incontrolable. Los otros cardenales presentes quedaron paralizados, incapaces de moverse, incapaces incluso de respirar. ¿Qué podría haber provocado tal reacción en un príncipe de la Iglesia? ¿Qué palabras podrían haber sido tan devastadoras? Hermanos, lo que estoy a punto de revelarles los dejará sin aliento. Pero antes, si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Este canal está siendo censurado por revelar verdades incómodas. Dejen ese like para que más personas puedan conocer esta historia. Calderón se acercó a la gran imagen de la Virgen María que había estado colocada junto al púlpito durante décadas. Era una figura antigua, delicadamente esculpida por manos maestras, que había acompañado pronunciamientos papales, decisiones históricas, momentos de crisis mundial. Esta imagen había sido testigo silencioso de la historia de la Iglesia. Y en un momento que pareció transcurrir en cámara lenta, el cardenal Calderón levantó esa estatua sagrada con sus propias manos y la arrojó al suelo con toda su fuerza. El impacto resonó como un trueno apocalíptico. Los fragmentos del rostro de la Virgen se esparcieron por el mármol antiguo como lágrimas de piedra. Algunos cardenales comenzaron a llorar incontrolablemente. Otros retrocedieron horrorizados, cubriéndose el rostro como si hubieran presenciado una blasfemia imperdonable. Pero esperen, hermanos, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente imposible de creer. ¿Qué podría haber causado este acto inconcebible? La respuesta los dejará atónitos. Apenas 14 minutos antes de que el cardenal Calderón destrozara la imagen, el Papa León XIV había hecho una declaración que recorrió la sala como una flecha llameante, incendiando todo a su alrededor. Sus palabras fueron tan inesperadas, tan explosivas, tan completamente sin precedentes, que la atmósfera misma pareció cambiar. El Santo Padre, después de una larga y profunda oración, declaró algo que nunca antes había dicho en los sagrados muros del Vaticano. ¿Quieren saber qué dijo? Si aún no han dejado su like, háganlo ahora. Comenten abajo si creen que la Iglesia está ocultando secretos. Y activen esa campanita porque lo que viene a continuación es aún más impactante. El Papa León XIV, con voz firme pero cargada de emoción, declaró ante todos los cardenales presentes que la Santa Sede dejaría de usar el término corredentora al referirse a la Virgen María. Dijo textualmente que la misión de la Iglesia ahora sería únicamente mirar a Cristo. Hermanos, para quienes no están familiarizados con la teología católica, déjenme explicarles la magnitud de esta declaración. El término corredentora ha sido usado durante siglos para honrar el papel especial de María en la salvación humana. Millones de católicos en todo el mundo veneran a la Virgen con este título.
Y ahora, el Papa estaba eliminando esta designación de un plumazo. Fue como si el suelo hubiera perdido su propio eje. La tierra pareció temblar bajo los pies de los presentes. Algunos cardenales agacharon la cabeza, negándose a creer lo que acababan de escuchar. Otros apretaron sus crucifijos contra el pecho, rezando en silencio por comprensión. Pero el cardenal Calderón reaccionó como si le hubieran desgarrado el corazón del pecho. Su devoción a la Virgen María no era solo teológica, era personal. Era el fundamento mismo de su fe. Había dedicado toda su vida a promover la veneración mariana. Había escrito libros, dado conferencias, defendido el título de corredentora ante escépticos y críticos. Y ahora, su propio Papa, el vicario de Cristo en la tierra, estaba declarando que todo eso debía terminar. ¿Pueden imaginar el dolor? ¿Pueden comprender la confusión? Es como si toda tu vida, todo lo que has creído, todo lo que has defendido, fuera declarado innecesario en un instante. Nadie podía mover un músculo en esa sala. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Y entonces Calderón se puso de pie. Sus ojos ardían con lágrimas no derramadas. Su rostro se contorsionaba con emociones que ningún rostro humano debería contener simultáneamente. Se acercó a la imagen de María, esa figura que había sido su consuelo en momentos de duda, su inspiración en momentos de debilidad, y gritó con una voz quebrada por la desesperación: «Esto es una traición espiritual». Las palabras resonaron en los muros antiguos como una acusación dirigida no solo al Papa, sino al cielo mismo. Y antes de que alguien pudiera intervenir, antes de que algún cardenal pudiera detenerlo, Calderón levantó la estatua. Por un momento que pareció eterno, la sostuvo en alto. Todos los presentes contuvieron la respiración, y entonces la arrojó al suelo con toda la fuerza de su desesperación. Hermanos, si esto les está pareciendo increíble, esperen porque la historia apenas comienza. Compartan este video con 5 personas que necesitan conocer esta verdad. Dejen un comentario diciendo amén si sienten que algo grande está por revelarse. El impacto de la estatua contra el mármol fue ensordecedor. Fragmentos del delicado rostro de la Virgen se esparcieron en todas direcciones. Algunos cardenales comenzaron a llorar abiertamente, lamentándose como si hubieran presenciado un sacrilegio imperdonable. Otros retrocedieron horrorizados, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Era como presenciar el derrumbe de 1000 años de tradición en un solo instante. El acto era tan inconcebible que durante varios segundos nadie pudo moverse, nadie pudo hablar, nadie pudo siquiera pensar. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para procesar esta imposibilidad. Calderón, sin aliento, con las manos aún extendidas, solo entonces pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Sus rodillas se doblaron como si ya no pudieran sostener el peso de su propia culpa, y se desplomó ante los fragmentos de la imagen como un hombre que hubiera caído en su propio abismo personal. El silencio que llenaba la habitación era casi físico, como una presencia opresiva que aplastaba a todos los presentes. Era el silencio de lo impensable hecho realidad. Y entonces, inesperadamente, algo ocurrió que nadie anticipó. El Papa León XIV, en lugar de condenar, en lugar de gritar, en lugar de llamar a los guardias, hizo algo que dejó a todos aún más perplejos. Se acercó lentamente al cardenal caído. No alzó la voz, no expresó condena alguna. Simplemente colocó una mano sobre el hombro tembloroso de Calderón. ¿Qué creen que dijo el Papa en ese momento? Esperen, porque sus palabras revelarán algo profundo sobre lo que realmente está sucediendo en el Vaticano. Con una voz suave pero llena de autoridad espiritual, el Papa León XIV dijo: «Hijo mío, cuando el dolor habla más fuerte que la fe, el corazón se confunde, pero la misericordia de Dios nunca cierra la puerta». Hermanos, estas palabras no eran solo un consuelo, eran una revelación en sí mismas. El Papa no estaba castigando a Calderón, estaba reconociendo su dolor, validando su confusión. Calderón rompió a llorar desconsoladamente, aferrándose a la mano del Papa como si se aferrara al último hilo de luz en medio de la oscuridad más absoluta. «Santo Padre», sollozó, «perdóname, no vi nada más que mi propia rebelión». El Papa inclinó la cabeza con humildad y respondió: «¿Y ahora lo ves?» «Veo mi arrogancia», confesó Calderón entre lágrimas, «y veo lo que he destruido». El Papa entonces dijo algo que resonaría durante todo lo que vendría después.
Entonces, la gracia ya ha comenzado. A pesar del inmediato perdón papal, el Vaticano quedó completamente conmocionado. Que un cardenal destrozara una imagen de la Virgen María fue algo tan insólito, tan sin precedentes en la historia de la Iglesia, que la noticia corrió como pólvora por pasillos que jamás habían conocido semejante caos. Los monseñores susurraban en grupos pequeños. Las monjas rezaban con fervor renovado. Los guardias suizos intercambiaban miradas de preocupación. Era como si las paredes mismas del Vaticano estuvieran vibrando con una tensión invisible pero palpable. Y cuando todos creían que nada podría conmocionar más ese día, cuando parecía que el drama había alcanzado su punto máximo, sucedió algo que transformó el asombro en verdadero terror. Si están sintiendo escalofríos, esperen. Activen esa campanita ahora mismo porque lo que viene es verdaderamente sobrenatural. Comenten, Dios mío, si están sintiendo que algo más grande está operando aquí. Las campanas de San Pedro, esas campanas monumentales que han marcado los momentos más significativos de la historia católica, que han anunciado papados, que han llorado por pontífices fallecidos, que han celebrado beatificaciones, esas campanas sonaron una vez, solo una vez, un toque solitario, seco, interrumpido, y luego se callaron, completamente. Ahora bien, hermanos, para los que no conocen el protocolo del Vaticano, déjenme explicarles algo crucial. Las campanas de San Pedro nunca suenan solo una vez. Nunca. Tienen patrones específicos para cada ocasión. Repiques para celebraciones, toques fúnebres para lutos, anuncios para eventos importantes. Pero un solo toque seguido de silencio absoluto no existe en ningún protocolo conocido. Los monseñores de mayor rango lo sabían. Las campanas que se callan solas no anuncian las horas, anuncian presagios. Y tras el arrebato del cardenal Calderón, tras la destrucción de la imagen sagrada, tras el perdón papal, esa pausa sonora pareció una respuesta proveniente de un lugar muy superior a los hombres. Era como si el cielo mismo estuviera comentando sobre los eventos terrestres. Los cardenales más ancianos, aquellos que habían servido durante décadas, intercambiaban miradas cargadas de significado. Algunos hacían la señal de la cruz repetidamente. Otros murmuraban oraciones en latín que no se habían escuchado en generaciones. La atmósfera en el Vaticano cambió instantáneamente de conmoción a algo más profundo, algo más primordial. Miedo, no el miedo a un peligro físico, sino el miedo reverente ante lo sobrenatural, ante lo divino manifestándose en formas que la mente humana lucha por comprender. ¿Qué estaba tratando de decir ese silencio? ¿Por qué las campanas respondieron de esa manera imposible? Fue precisamente por esto que, apenas unas horas más tarde, el Papa León XIV convocó un concilio de emergencia. Pero aquí está lo que nadie esperaba, hermanos. El concilio no fue convocado para juzgar a Calderón, pues ya había sido perdonado públicamente. El concilio fue convocado porque algo más grande se agitaba en el aire, algo que ninguno de ellos entendía completamente, algo que exigía atención inmediata de los líderes más altos de la Iglesia. Los pasillos del Vaticano se llenaron de pasos apresurados. Las monjas susurraban oraciones mientras limpiaban capillas que ya estaban inmaculadas. Los guardias tenían expresiones en sus rostros que ni siquiera sus uniformes ceremoniales podían ocultar. Era como si la calma ancestral de la ciudad del Vaticano, esa paz que había perdurado a través de guerras, revoluciones y crisis, se estuviera desmoronando ante los ojos de todos. Dejen un like si sienten que esta historia está alcanzando niveles imposibles. Compartan con alguien que necesita escuchar esto. La sala elegida para la reunión de emergencia apenas se había usado en décadas. Era un salón frío, de mármol antiguo, donde la luz de las ventanas siempre parecía vacilar antes de entrar, como si incluso la luz del sol tuviera miedo de profanar ese espacio sagrado. Cuando comenzaron a llegar los cardenales, sus rostros estaban lívidos, pálidos como si hubieran visto fantasmas. Era imposible ignorar los acontecimientos de la mañana. La imagen destrozada, las campanas inexplicables, la sensación palpable de que algo invisible pero poderoso estaba moviéndose entre ellos. Algunos cardenales evitaban deliberadamente mirar a Calderón, como si su mera presencia fuera un recordatorio doloroso de cuán frágil es la fe humana. Otros observaban al Papa desde la distancia, esperando una explicación que pudiera restaurar algo de normalidad en un día que había sido cualquier cosa menos normal. Pero lo que les esperaba no era natural. En absoluto. En el centro de la larga mesa de madera oscura, oscura como una noche sin estrellas,
El Papa colocó cuidadosamente un pergamino antiguo. Este documento había sido entregado a 5 cardenales de alta confianza antes del amanecer de ese mismo día. Era una carta sin firma visible, sin identificación clara del remitente, pero marcada con algo que hizo que incluso los cardenales más escépticos sintieran un escalofrío en la columna vertebral. Un sello, pero no cualquier sello, hermanos. Era el anillo de un obispo que había muerto hace más de 100 años. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puede una carta reciente llevar el sello de un hombre muerto desde hace un siglo? Los rumores se habían extendido demasiado rápido entre los círculos internos. Quienes habían visto el sello juraron que era auténtico, que cada detalle coincidía con los registros históricos. Quienes no lo habían visto rezaban fervientemente para que fuera una falsificación. El Papa levantó el documento con manos que temblaban ligeramente. «Hermanos míos», dijo con una voz que intentaba mantener la calma pero revelaba tensión subyacente. «Tras los acontecimientos de hoy, esta carta exige una respuesta nuestra». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Y entonces dijo algo que hizo que todos los corazones se detuvieran. «No acusa a Calderón, me acusa a mí». Un escalofrío recorrió la sala como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno más cruel. Los cardenales contuvieron la respiración colectivamente. Calderón, aún devastado por su propio error de la mañana, miró al suelo, incapaz de soportar más revelaciones en un día que ya había destrozado su comprensión de la realidad. ¿Qué podría estar acusando al Papa? ¿Qué secreto podría ser tan grave? Hermanos, si su corazón está acelerado ahora, esperen. Activen las notificaciones porque esta historia va a lugares que ninguna mente racional podría anticipar. El Papa continuó leyendo, su voz resonando en el silencio sepulcral de la sala. El autor de esta carta afirma que he traicionado al cielo al apoyar una ley antigua, supuestamente llamada Ley Eterna. Los cardenales se miraron entre sí con confusión. Ninguno de ellos había escuchado jamás sobre una ley eterna. No aparecía en ningún documento canónico conocido. No se enseñaba en ningún seminario. No existía en ningún archivo oficial. Y sin embargo, aquí estaba, mencionada en una carta sellada con un anillo imposible, acusando al Papa de traición espiritual. La carta dice, continuó el Santo Padre, que esta ley invertiría la obediencia, que colocaría al hombre por encima de lo divino, que subvertiría el orden celestial establecido desde el principio de los tiempos. Varios cardenales se persignaron inmediatamente. Otros comenzaron a murmurar oraciones en voz baja como enjambres de abejas asustadas. Uno de los cardenales más ancianos, un hombre que había servido bajo 4 papas diferentes, dio un paso tembloroso al frente. «Santo Padre», dijo con voz quebrada por la edad y la emoción, «esto no puede ser verdad. Usted jamás firmaría algo que contradiga la voluntad divina». El Papa León XIV colocó el documento sobre la mesa con cuidado reverente. Su expresión era serena externamente, pero sus ojos revelaban el peso de algo indescifrable, algo que ni siquiera comprendía completamente. «No puedo negar lo que no recuerdo haber hecho», respondió lentamente. «Pero aquí está el documento, y aquí está la acusación. Y allí estaba, hermanos, escrita con tinta antigua, con un latín tan arcaico que parecía extraído de épocas anteriores incluso al Vaticano mismo. Un latín que solo los más eruditos podrían traducir con precisión. Y para hacerlo aún más aterrador, la carta declaraba algo completamente imposible. Declaraba que el Papa había firmado ese decreto años antes de su propio nacimiento. Déjenme repetir eso para que comprendan la magnitud de lo imposible. La carta acusaba al Papa León XIV de haber firmado un documento llamado Ley Eterna antes de que naciera. No antes de que fuera Papa. No antes de que fuera cardenal. Antes de que existiera como ser humano en este mundo. ¿Cómo puede alguien firmar algo antes de existir? ¿Es esto una broma cruel? ¿Una falsificación elaborada? ¿O algo mucho más profundo y aterrador? Al oír esto, el cardenal Calderón levantó lentamente su cara del suelo donde había estado mirando con vergüenza. El mismo hombre que horas antes había destrozado la imagen de la Virgen en un arrebato de dolor y confusión ahora parecía a punto de desplomarse nuevamente. «Santo Padre», murmuró con voz apenas audible, «eso es completamente imposible». El Papa asintió lentamente. «Sí», respondió con calma sobrenatural. «Imposible, y sin embargo, legible».
La tensión en la habitación se volvió tan concentrada que parecía tener peso físico, como una presión atmosférica que aplastaba los pulmones de todos los presentes. Fue entonces cuando el Papa hizo un anuncio que dejó helados a todos los cardenales, incluso aquellos que pensaban que ya nada podía sorprenderlos después de ese día extraordinario. «Abriremos los archivos secretos», declaró con autoridad papal. «Y si esta ley eterna existe, si esta acusación tiene algún fundamento histórico o espiritual, será expuesta ante ustedes. No habrá secretos entre nosotros en este asunto». Un suspiro colectivo recorrió la habitación como un viento fantasmal. Los cardenales más informados sabían lo que esto significaba. El último papa que había abierto los archivos secretos a ese nivel lo había hecho durante la Segunda Guerra Mundial, en circunstancias de crisis global sin precedentes. Comenten archivos secretos si quieren que hagamos un vídeo completo sobre los misterios guardados en el Vaticano. Y ahora, ante un papa recientemente cuestionado por una carta imposible, ante un cardenal recientemente perdonado por un acto sacrílego, ante un Vaticano que parecía estar respirando con miedo palpable, las puertas del pasado se reabrirían. Y con ellas, quizás algo que nunca debió despertarse. Los pasillos que conducían al archivo secreto del Vaticano parecieron más largos esa noche. Cada paso resonaba en el silencio como el latido de un corazón gigante. Las antorchas montadas en las paredes antiguas parpadeaban con una luz inquieta, como si incluso el fuego temiera lo que estaba a punto de revelarse. El Papa León XIV caminaba al frente del grupo, seguido de cerca por el cardenal Calderón, cuya mente aún cargaba con el peso aplastante del arrebato anterior. Era imposible ignorar el contraste entre ambos hombres. El Papa avanzaba con una serenidad casi sobrenatural, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. Calderón, por otro lado, parecía un prisionero de su propia culpa, como si cada sombra proyectada en el suelo le recordara el rostro destrozado de la Virgen María, los fragmentos de piedra esparciéndose por el mármol, el sonido horrible del impacto que aún resonaba en sus oídos. Tras ellos venían los demás cardenales, silenciosos como monjes en procesión fúnebre, casi reverentes ante lo desconocido que les esperaba. No se trataba de una simple investigación histórica, hermanos. Era como descender a las raíces ocultas de la fe misma, a las bodegas donde el tiempo había depositado secretos que no querían ser redescubiertos, verdades que preferían permanecer en la oscuridad. Al llegar a la última puerta antes de los archivos más profundos, el aire pareció cambiar. Se volvió más frío, más denso, como si la antigua piedra hubiera absorbido siglos de miedo sin resolver y ahora los exhalara lentamente. El archivista general, el padre Lucio de Angelis, se acercó con un manojo de 12 llaves antiguas. Algunas estaban tan corroídas por el tiempo que era un verdadero milagro que aún funcionaran. «Santo Padre», susurró el anciano archivista con voz temblorosa, «esta sección no se ha abierto desde 1961. Déjenme recordarles, hermanos, que estamos hablando de más de 60 años de silencio. ¿Qué secretos habían estado durmiendo en la oscuridad durante todo ese tiempo? ¿Qué documentos eran tan sensibles que ni siquiera los papas subsecuentes se habían atrevido a consultarlos?» El Papa León XIV asintió con determinación y respondió, «Entonces, que se abra ahora». Cuando el padre Lucio giró la última llave en la cerradura antigua, un leve gemido resonó por toda la puerta, un sonido que hizo que varios cardenales dieran un paso atrás instintivamente. Era como si la madera misma protestara al ser despertada después de décadas de sueño. Al abrirse finalmente las puertas, revelaron un espacio vasto que se extendía más allá de lo que la luz de las antorchas podía alcanzar. Estanterías interminables se perdían en la oscuridad, cargadas con el peso de siglos de historia eclesiástica. El aroma que emanaba de ese espacio era una mezcla extraña de incienso antiguo, pergamino añejo y lo que solo podía describirse como polvo sagrado, como si hasta el aire allí dentro fuera diferente al aire del mundo exterior. Era un laberinto de pergaminos, decretos sellados, bulas papales, confesiones escritas, historias que nunca habían llegado a conocimiento de los fieles, verdades que habían sido deliberadamente ocultadas o simplemente olvidadas por el paso inexorable del tiempo. Fue el cardenal Calderón quien habló primero, su voz temblorosa resonando en ese espacio cavernoso. «Es aterrador pensar», murmuró, «que tantas verdades permanecen latentes aquí, esperando ser descubiertas o tal vez esperando permanecer ocultas para siempre». El Papa respondió sin voltear, sus ojos fijos en las profundidades oscuras del archivo.
No todas las verdades duermen, hijo mío. Algunas verdades simplemente esperan su momento apropiado para despertar. Las palabras resonaron con un peso profético que hizo que varios cardenales se persignaran nuevamente. El padre Lucio, con manos que temblaban visiblemente, tal vez por la edad avanzada o tal vez por un miedo más profundo e instintivo, colocó un enorme libro de registro sobre una mesa de mármol cubierta de polvo. Aquí están catalogados todos los decretos papales desde el siglo XVI, explicó con voz entrecortada. Su santidad, si la ley eterna existe, si fue registrada oficialmente, debería aparecer aquí. Las páginas amarillentas comenzaron a pasarse con extremo cuidado. El latín antiguo desfilaba ante los ojos de los presentes como un idioma fantasmal. Palabras de papas muertos hace siglos, decisiones que habían cambiado el curso de naciones, excomuniones, bendiciones, misterios teológicos. Y entonces, de repente, sin previo aviso, el padre Lucio se detuvo. Su rostro, ya pálido por la edad, se puso completamente blanco como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Sus labios temblaron sin poder articular palabra durante varios segundos eternos. «Está aquí», finalmente susurró con voz apenas audible. El corazón de todos los presentes se aceleró instantáneamente. El Papa se inclinó sobre el libro para mirar más de cerca. Y allí, escrito con una caligrafía impecable, perfectamente preservada a pesar de los años, estaba el nombre que cambiaría todo. Lex Aeterna, Ley Eterna. Y debajo, el nombre del Papa que supuestamente la había aprobado, Roberto Francis. El silencio que estalló en la habitación fue como un trueno silencioso, una ausencia de sonido tan completa que era ensordecedora. Hermanos, si están sintiendo que esta historia está alcanzando niveles imposibles de creer, esperen porque lo que viene a continuación desafiará toda lógica. Dejen ese like ahora mismo. El cardenal Calderón palideció visiblemente al leer el nombre. Ese es su nombre antes de la elección papal. Santo Padre, susurró con asombro y terror en proporciones iguales. Roberto Francis había sido el nombre civil del hombre que ahora era el Papa León XIV, el nombre que había llevado durante sus años como sacerdote, como obispo, como cardenal, antes de asumir el trono de San Pedro y adoptar su nombre papal. El Papa León XIV entrecerró los ojos estudiando el documento con intensidad. Pero este registro, dijo lentamente, cada palabra cargada de confusión, es anterior a mi nacimiento en 20 años. ¿Cómo puede ser esto? El padre Lucio tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán moviéndose visiblemente. No hay ninguna nota de corrección en los márgenes, ninguna. No hay indicios de falsificación o alteración. La tinta es consistente con la época del registro. La firma es idéntica a la suya actual en cada detalle, cada trazo, cada peculiaridad. El cardenal Morelli, uno de los teólogos más respetados presentes, dio un paso atrás físicamente, como si las palabras mismas tuvieran peso y lo empujaran. Hizo la señal de la cruz con manos temblorosas y preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Cómo puede existir una ley firmada por alguien que ni siquiera estaba vivo todavía? ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Qué clase de...? Su voz se quebró, incapaz de completar la pregunta. Nadie pudo responder porque no había respuesta. No había explicación lógica. Ninguna histórica. Ninguna científica. Incluso ninguna te había precedentes para algo así. La realidad misma parecía estar doblándose ante ellos como una hoja de metal bajo calor extremo, curvándose en formas que no deberían ser posibles, revelando que el tiempo quizás no funcionaba de la manera que todos habían asumido. Era como si el mismísimo tejido de la realidad estuviera siendo manipulado por fuerzas más allá de la comprensión humana. Hermanos míos, lo que acabo de revelarles es solo el comienzo de un misterio que está sacudiendo los cimientos mismos del Vaticano. El Papa León XIV se encuentra ahora ante una elección imposible. Ignorar estas señales sobrenaturales o seguir descendiendo en un misterio que podría cambiar la Iglesia para siempre. El cardenal Calderón, que comenzó este día destrozando una imagen sagrada, ahora se encuentra en el centro de algo mucho más grande que su propio arrebato. Las campanas que sonaron imposiblemente, el pergamino firmado antes del nacimiento, los archivos que revelan lo imposible. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo realmente en el Vaticano? ¿Es esto una prueba divina? ¿Una advertencia celestial? ¿O algo que ni siquiera podemos comenzar a comprender? Dejen sus comentarios abajo.
Digan si creen que el Papa debe continuar investigando o si algunos misterios deben permanecer ocultos. Compartan este video con alguien que necesita conocer esta verdad. Suscríbanse porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene podría cambiar todo lo que creemos saber sobre fe, tiempo y destino. Que Dios los bendiga. Hermanos, hasta el próximo video donde revelaremos qué más encontraron en esos archivos secretos y por qué el Vaticano está aterrado de lo que podría venir después.